Su último deseo, antes de la ejecución, era ver a su perro, pero lo que sucedió lo cambió todo. Raymond Cole había aceptado su destino con una resignación silenciosa. Durante 12 años, cada amanecer era una repetición dolorosa del anterior, atrapado entre las paredes frías y sin alma de la celda B-17, en una prisión donde el tiempo no avanzaba, simplemente pesaba. Lo habían condenado a muerte por un asesinato que él siempre negó haber cometido, pero con el paso de los años, los tribunales dejaron de escuchar, los abogados se fueron retirando, y su voz se volvió un eco apenas perceptible. Con el cabello canoso antes de tiempo y los ojos hundidos por las noches sin dormir, Ray ya no luchaba por su vida, solo por un poco de paz. Entre esos muros de concreto y vigilancia constante, había aprendido a desprenderse de todo, de las esperanzas, de la ira, de las injusticias, todo excepto de un recuerdo: Honey. Ella era más que una mascota, era su familia, su refugio, su consuelo en los peores momentos. La había encontrado en la calle siendo apenas una bolita de pelos asustada y la había criado con ternura. Ella estaba con él en sus días buenos y lo acompañaba cuando la vida dolía. Y aunque el mundo lo había olvidado, él nunca dejó de pensar en ella, preguntándose si estaría viva, si lo recordaría, si aún lo esperaría en algún lugar. Cuando el alcaide se acercó con el formulario oficial que preguntaba por su último deseo antes de la ejecución, Ray no dudó. No pidió lujos, ni comida extravagante, ni consuelo espiritual. Miró al alcaide con una mezcla de calma y tristeza y dijo: «Quiero ver a mi perro». Al principio, el personal de la prisión lo tomó como una excentricidad, más de un hombre derrotado, una solicitud melancólica e imposible. Pero hubo algo en la forma en que lo dijo, una sinceridad que no se podía fingir, un vacío imposible de llenar, que hizo que incluso los guardias endurecidos por años de rutina bajaran la mirada, incómodos ante la humanidad que aún sobrevivía en ese hombre condenado. Nadie lo sabía todavía, pero esa simple petición marcaría el inicio de una cadena de acontecimientos que cambiaría todo. Honey había sido llevada al refugio de animales del condado la misma tarde en que arrestaron a Raymond. No entendía nada. Esa mañana había salido a caminar con su dueño, feliz como siempre, moviendo la cola mientras trotaba junto a él. Pero de repente llegaron patrullas, hombres con uniformes, gritos, confusión. Ray fue esposado sin explicación frente a ella, y cuando trató de correr hacia él, un oficial la sujetó por el collar y la subió a una camioneta. Desde ese instante, su mundo se rompió. En el refugio, no ladraba, no comía, ni siquiera reaccionaba a otros perros. Durante días enteros permanecía en silencio absoluto, recostada con la cabeza baja, como si se negara a existir. Los cuidadores pensaron que no duraría mucho. El tipo de tristeza que mostraba no era común. Era la pérdida de algo profundo, de alguien que había sido su todo. La etiqueta del collar decía Honey, propiedad de Raymond Cole. Los voluntarios intentaron contactar a familiares o amigos, pero no hubo respuesta. El caso de Ray estaba en todas las noticias en aquel entonces, y algunos trabajadores murmuraban entre ellos que nadie querría adoptar al perro de un asesino. A pesar de eso, Honey nunca perdía la costumbre de caminar hasta la puerta del refugio al final del día. Se sentaba allí, derecha, esperando, a veces durante horas, como si supiera que un día su humano vendría por ella. Pero los días pasaron, luego semanas, luego años. Y entonces apareció Ángela. Había comenzado como voluntaria en el refugio y tenía un don para conectar con animales difíciles. Vio a Honey en su jaula, tan serena y triste a la vez, y sintió algo inmediato. Pidió sacarla a pasear, y aunque al principio la perra no mostraba interés, algo cambió después de varios encuentros. Cuando la trasladaron a la sala de descanso para evaluación, Ángela se sentó junto a ella durante horas. No hablaba, no intentaba acariciarla sin permiso, solo compartía el silencio. En ese silencio, Honey se dejó caer poco a poco sobre sus piernas. Fue el comienzo de algo hermoso. Ángela la adoptó, al principio con la idea de que sería temporal, una forma de evitar que fuera sacrificada. Pero los meses pasaron y se encariñó profundamente. Aún así,
nunca dejó de notar que Honey tenía una tristeza incrustada en los ojos. Dormía cerca de la puerta, se asustaba con el sonido de sirenas y algunas noches gemía en sueños. Una noche, mientras la acariciaba, Angela notó la placa en el collar y decidió buscar el nombre por curiosidad. R. Cole. Al ingresar el nombre completo en Internet, encontró artículos antiguos sobre el caso. Un hombre acusado de asesinato, condenado a muerte. Un titular captó su atención. Raymond Cole, arrestado frente a su casa. El perro tuvo que ser retirado a la fuerza. Angela sintió un nudo en la garganta. ¿Podía ser posible? ¿Era ese el mismo hombre que ella leía en los periódicos y el humano que Honey jamás había olvidado? Semanas después recibió una llamada que parecía salida de un sueño. Era de la prisión estatal. Un oficial le explicó que un condenado a muerte llamado Raymond Cole había solicitado como último deseo ver a su perro y que habían encontrado a Honey a través del número registrado en su microchip. Angela quedó paralizada. No sabía qué decir. ¿Llevaría a esa perra que había aprendido a amar al reencuentro con un hombre que estaba por morir? ¿Qué impacto tendría en ella? ¿Y en él? Pero cuando miró a Honey, que la observaba con esos ojos profundos que cargaban años de espera, no dudó más. Acordó el día, firmó los papeles y programó el viaje. Honey no sabía a dónde iba, pero parecía inquieta, como si presintiera algo importante. En el asiento trasero del coche, miraba por la ventana sin apartar la vista del camino. Cuando llegaron a la prisión, el personal las recibió con miradas curiosas. Nunca antes habían recibido un deseo así. Angela sostuvo la correa con firmeza mientras los guardias le explicaban que el encuentro sería breve y bajo vigilancia estricta. Pero nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que ocurriría cuando Honey viera a Ray por primera vez en más de una década. Ese momento que comenzó como un acto de compasión cambiaría el rumbo de sus vidas y pondría en marcha algo mucho más grande de lo que cualquiera podría imaginar. Ray fue escoltado al patio interior del complejo penitenciario con esposas en las muñecas, flanqueado por 2 guardias que mantenían el paso firme y vigilante. Su rostro reflejaba una calma extraña, como si no esperara nada, como si ya hubiese aceptado que aquel encuentro sería apenas un último eco del pasado antes del fin. Llevaba un uniforme gris, su barba desordenada y sus ojos hundidos por los años. Había ensayado 1000 veces en su cabeza lo que diría, cómo reaccionaría, pero en realidad no sabía qué sentir. Le temblaban las manos sin que nadie lo notara. El patio estaba vacío excepto por una figura al fondo, Angela, con Honey a su lado. Ella mantenía la correa apretada mientras la perra jadeaba, nerviosa, como si presintiera algo más allá de lo visible. Entonces ocurrió. Honey levantó la cabeza, olfateó el aire y se quedó congelada un segundo. Sus ojos se fijaron en Ray. No dudó. Con un gemido agudo y una fuerza inesperada, se zafó de la correa y corrió con todas sus fuerzas hacia él. Los guardias intentaron reaccionar, tensos, pero el alcaide alzó una mano y les indicó que esperaran. Ray cayó de rodillas en el suelo justo cuando ella lo alcanzó. Honey se lanzó sobre él, llorando, gimiendo, empujándolo con la cabeza, lamiéndole la cara, el cuello, las manos esposadas. Él se quebró por completo. No pudo contenerse. Hundió su rostro en el pelaje dorado, aferrándose a ella como a una parte de sí mismo que había muerto hacía años. Lloró con una desesperación profunda, sin palabras, como si todo el dolor contenido por tanto tiempo saliera de golpe en ese abrazo de cuerpo contra cuerpo. Los guardias miraban en silencio. Incluso los más duros bajaron la vista. Algunos murmuraban que nunca habían visto algo así. El alcaide, que llevaba décadas en su cargo, tragó saliva con dificultad. Había presenciado muchas despedidas, muchas muertes anunciadas, pero jamás un reencuentro con tanta verdad. Honey no se apartó ni un segundo. Se tumbó junto a él, apoyando su cabeza sobre su regazo, cerrando los ojos con paz. Era como si ambos hubieran vuelto al único lugar donde alguna vez habían sido felices. El reloj marcaba 10 minutos, el tiempo límite, pero nadie dijo nada cuando se cumplió. Pasaron 15, luego 20, y nadie interrumpió. Los custodios sabían que aquel momento no se repetía.
Era un acto de humanidad que iba más allá del reglamento. Ángela observaba desde lejos, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Había entendido en ese instante que lo que unía a ese hombre con esa perra no era solo memoria ni costumbre. Era amor puro, amor de aquel que sobrevive al encierro, al olvido, a la injusticia. Era como si, por un momento, todo el sistema brutal del castigo se hubiera detenido ante la simple fuerza de la lealtad. Luego, algo más sucedió. Cuando Honey se calmó, comenzó a actuar de forma extraña. Se levantó y se colocó entre Ray y uno de los guardias, el que estaba más cerca. Se quedó quieta, mirándolo fijamente, con las orejas alzadas y el cuerpo tenso. Gruñó, primero bajo, luego más fuerte. El guardia, Mendel, uno de los más veteranos, intentó bromear, diciendo que quizás olía su almuerzo. Pero Honey no se relajó, no apartaba la vista de él, como si su instinto detectara algo. Ángela sintió un escalofrío. Honey solo había reaccionado así una vez en todos los años que la conocía. Fue cuando se cruzaron en un parque con un hombre que más tarde se reveló como abusador de animales. En ese momento, sin saber por qué, Ángela comprendió que ese reencuentro no era el final de la historia. Era apenas el principio de algo más profundo. Algo oculto que el tiempo, la memoria y la fidelidad de una perra estaban a punto de sacar a la luz. El comportamiento de Honey dejó a todos desconcertados. Se mantenía inmóvil, entre Ray y el guardia Mendel, con los músculos tensos, la mirada fija y un gruñido persistente que resonaba con un tono de advertencia clara. Ray, que conocía perfectamente el lenguaje corporal de su perra, supo al instante que no se trataba de una reacción impulsiva ni de miedo. Era una señal. Honey estaba protegiéndolo. El guardia Mendel intentó acercarse, levantando las manos en gesto de calma, pero Honey retrocedió un paso y gruñó más fuerte, enseñando los dientes. Los otros oficiales comenzaron a inquietarse y el alcaide se acercó con precaución para calmar la situación. Ángela, preocupada, intervino rápidamente, llamando a Honey por su nombre y agachándose para tranquilizarla. Honey respondió a su voz, pero no apartó la vista de Mendel. Sus ojos brillaban con algo más que emoción. Era desconfianza absoluta. Más tarde, ya fuera del patio, el alcaide pidió una reunión privada con Ángela. Le preguntó si el perro había mostrado alguna vez un comportamiento similar. Ángela, aunque aún impactada, le relató lo que había pasado en el parque años atrás con el abusador, cómo Honey lo había detectado antes que nadie. Ella no reacciona así sin razón, dijo con firmeza. Esa noche el alcaide, un hombre acostumbrado a lidiar con hechos duros y pruebas contundentes, no pudo sacarse de la cabeza la actitud de Honey. Por curiosidad y por una inquietud que no podía explicar, pidió que le trajeran el expediente completo del caso Cole. No el resumen, no las conclusiones, sino todo. Declaraciones, registros policiales, grabaciones de llamadas, transcripciones del juicio. Aquel mismo guardia, Mendel, había sido el primero en llegar a la escena del crimen y también el principal testigo que afirmaba haber visto a Ray salir de la casa donde ocurrió el asesinato. Fue su testimonio lo que inclinó la balanza del jurado. A la mañana siguiente, el alcaide volvió a revisar los informes con más atención. Algo no encajaba. Las horas indicadas por Mendel no coincidían con los reportes telefónicos de vecinos. La llamada de emergencia había sido registrada casi 20 minutos antes del horario que Mendel había declarado. Además, una cámara de tráfico, cuyos registros nunca se usaron en el juicio, mostraba a Ray en otro lugar exactamente en el mismo momento en que, según Mendel, estaba saliendo del lugar del crimen. ¿Cómo era posible que eso se hubiera ignorado? ¿Por qué nadie lo había cuestionado? Movido por una mezcla de deber moral y una curiosidad cada vez más inquietante, el alcaide decidió contactar a un joven abogado defensor, Tomás Guerrero, que había mostrado interés en revisar casos antiguos por posibles errores judiciales. Le entregó los archivos con una simple frase: «Revise esto con mente abierta. Hay algo que no está bien». Tomás dedicó toda la noche al caso. Cuanto más leía, más le sorprendía. La declaración de Mendel era inconsistente. Las pruebas circunstanciales eran débiles. No había ADN, no había huellas, solo el testimonio de un único oficial
y una secuencia de eventos mal estructurada. El caso contra Raymond Cole se sostenía por una columna de papel delgada y frágil. El abogado, intrigado y molesto por la negligencia evidente, decidió actuar. Honey, sin saberlo, había encendido una chispa. Un simple gruñido, una reacción visceral, estaba desencadenando una revisión completa de un caso que llevaba más de una década cerrado. Mientras Ray volvía a su celda con el corazón lleno por ese reencuentro que pensó que sería su último, afuera comenzaba a moverse una maquinaria silenciosa, impulsada por la intuición de una perra que jamás olvidó la verdad. Nadie lo sabía aún, pero la fidelidad de Honey estaba a punto de cambiar el destino de su dueño y de revelar una verdad enterrada por años de silencio e indiferencia. Tomás Guerrero, al ver la magnitud de inconsistencias en el caso, no solo se sintió indignado, se sintió personalmente comprometido. Nunca había manejado un caso de pena de muerte, pero en su corazón algo le decía que no se trataba solo de un error judicial, sino de una injusticia profunda donde un hombre había sido olvidado y enterrado en vida por el sistema que juraba proteger. Reunió un pequeño equipo de voluntarios, jóvenes abogados, estudiantes de derecho, una periodista investigadora, y juntos se adentraron en los documentos como si resolvieran un crimen en tiempo real. El equipo descubrió detalles que estremecían. Las supuestas huellas encontradas en la escena eran parciales, sin coincidencia exacta con Ray. El arma homicida nunca fue recuperada. El informe del forense original había sido editado y no coincidía con la copia firmada que apareció en archivos internos. Era evidente, alguien había forzado el rompecabezas para que encajara. Mientras tanto, dentro de la prisión, Ray vivía cada día como si fuera el último. No tenía idea de lo que ocurría afuera. Sus días se limitaban a una celda gris, a conversaciones con capellanes, a silencios que pesaban como piedras. Pero algo había cambiado en él desde que vio a Honey. Ya no era un hombre que esperaba morir. Era un hombre que había recordado lo que significaba amar y ser amado. Cada noche cerraba los ojos e imaginaba su olor, el calor de su cuerpo, el sonido de sus patas contra el suelo. No tenía esperanza de libertad, pero tenía una última imagen pura, la de su perra saltando a sus brazos. En el exterior, la historia seguía creciendo como fuego en pasto seco. La periodista que trabajaba con Tomás, Valeria Mendoza, logró contactar a uno de los jurados originales del caso. Lo entrevistó en secreto y descubrió algo impactante. Varios miembros del jurado tenían dudas durante el juicio, pero fueron presionados por el fiscal y por la rapidez del proceso, ya que el caso tenía atención mediática. Querían cerrar el caso rápido, dijo el hombre. Nos hicieron sentir que si no condenábamos, el asesino saldría libre. Ese testimonio fue grabado y presentado junto a la moción de apelación, fortaleciendo la solicitud para reabrir el caso. El tribunal aceptó la apelación y fijó audiencia urgente. Tomás presentó todas las pruebas reunidas: el testimonio del jurado, las inconsistencias horarias, el video de tráfico ignorado, la conducta sospechosa del oficial Mendel, el peritaje nuevo que contradecía al original. El fiscal del estado intentó oponerse, pero la presión pública era enorme, y los medios habían convertido el caso de Raymond Cole en un símbolo de los errores del sistema. La historia del hombre condenado injustamente cuya perra lo esperó durante 12 años conmovía a millones. Las redes estaban inundadas de mensajes pidiendo justicia, no solo para Ray, sino para todos los que habían sido víctimas de procesos defectuosos. Durante la audiencia, Ray fue llevado a testificar. Era la primera vez que hablaba públicamente en años. Frente a jueces, cámaras y su abogado, dijo con voz firme pero rota: «Me quitaron la vida, pero nunca pudieron quitarme el recuerdo de ella. Honey no sabe de leyes, pero sabe la verdad. Me esperó todo este tiempo porque en su corazón sabía que yo no era culpable. Y si alguien aún duda, que la mire a los ojos, porque ella nunca se ha equivocado conmigo». El silencio fue total. Nadie respiraba. Días después, el juez falló a favor de la reapertura del juicio. Suspendió la sentencia de muerte de forma indefinida y ordenó una investigación sobre el actuar del oficial Mendel, que fue puesto en licencia obligatoria mientras se iniciaba un proceso penal en su contra.
Fue acusado de perjurio y obstrucción de justicia. Raymond Cole no salió libre ese día, pero por primera vez en 12 años sintió que el tiempo volvía a moverse, que la celda no era su tumba, sino solo una pausa. Afuera, Angela abrazó a Honey y le susurró con voz temblorosa: «Lo hiciste, lo lograste». Y Honey, sin comprender palabras humanas, respondió como siempre lo había hecho, con silencio fiel, con una mirada serena que decía más que 1000 voces, con una lealtad que nunca vaciló, ni siquiera frente al muro más oscuro de todos: la injusticia. Tras la decisión judicial de reabrir el caso, el ambiente dentro y fuera de la prisión cambió radicalmente. Lo que antes era una historia enterrada bajo años de olvido, se convirtió en un ejemplo vivo de que la verdad, por más sepultada que esté, siempre encuentra el modo de salir a la luz. Tomás Guerrero, con el fallo a su favor, se sumergió de lleno en la preparación de una defensa completa, ya no como apelación, sino como una batalla por la exoneración definitiva de Raymond Cole. El equipo logró acceder finalmente a archivos internos que antes habían sido sellados por la Fiscalía. En ellos apareció un informe balístico descartado que confirmaba que el tipo de arma utilizada no coincidía con ningún objeto relacionado a Ray. Pero más impactante aún fue la aparición de un audio de una llamada anónima, hecha días después del crimen, donde una voz masculina decía saber que el hombre arrestado no era el verdadero culpable. Esa llamada nunca fue investigada. Tomás envió el audio a un laboratorio de análisis forense y la voz coincidía parcialmente con la del oficial Mendel. El hallazgo fue demoledor. Mientras tanto, dentro de la prisión, Ray comenzó a recibir cartas de apoyo de todo el país. Personas conmovidas por su historia le enviaban dibujos de Honey, poemas, fotografías de sus propios perros. Por primera vez, su nombre no estaba ligado solo al expediente de un condenado, sino al de un hombre con rostro, historia y amor. Los guardias que antes apenas lo miraban, ahora lo saludaban con respeto. Uno de ellos incluso se acercó y le dijo: «Tu perra nos enseñó más de lo que cualquiera aquí podría haber dicho jamás». Ray no hablaba mucho, solo escribía. En su celda, comenzó a redactar un diario, una memoria para Honey. Cada día escribía un recuerdo con ella, desde que era cachorra hasta ese reencuentro milagroso. Decía que no importaba si salía libre o no, porque su alma ya se sentía en paz. Ella lo había mirado como si nada hubiera cambiado, como si el mundo entero no hubiera intentado matarlo. Esa mirada, decía él, le había devuelto la vida. Angela y Honey fueron invitadas a un programa nacional de televisión. Allí, ella relató la historia completa entre lágrimas. Honey, ya más calmada, se sentó durante toda la entrevista mirando al público como si supiera que estaban hablando de ella. Cuando el conductor preguntó qué la había impulsado a morder la correa y correr hacia Ray ese día, Angela simplemente respondió. Ella sintió que era su momento, que él la necesitaba. Las imágenes del reencuentro fueron mostradas en pantalla y muchas personas lloraron en vivo. La historia dejó de ser solo un caso judicial. Era un símbolo de amor y fidelidad inquebrantables. Días después, mientras Tomás preparaba la solicitud final para declarar a Ray inocente y cerrar el caso con su liberación, ocurrió algo inesperado. Un ex convicto que había compartido celda años atrás con un conocido de Mendel se presentó en la oficina del abogado con una confesión. Afirmó haber escuchado cómo aquel hombre se jactaba de haber ayudado a un amigo en la policía a arreglar un problema gordo, plantando evidencia contra un inocente para sacarle presión a la comisaría. Aunque el testimonio era indirecto, fue suficiente para reabrir la investigación criminal contra los responsables originales del caso. El fiscal del Estado, bajo la presión de la opinión pública, se vio obligado a emitir una disculpa formal por la negligencia en la investigación inicial. La nueva audiencia fue fijada para la semana siguiente. Esta vez, Ray sería escuchado no como acusado, sino como víctima del sistema. Y mientras todos se preparaban para ese día crucial, Honey dormía tranquila junto a Angela, como si supiera que su misión aún no había terminado, pero que cada paso estaba acercando a su humano al lugar donde siempre debió estar, en libertad, en casa, con ella. Cuando el juez pronunció la orden de anulación de la sentencia, en ese instante exacto,
Fue como si el tiempo se detuviera para todos los presentes. No se trataba solamente de liberar a un hombre condenado injustamente, sino de limpiar un nombre que había sido manchado durante 12 años por la indiferencia, el error y la negligencia de un sistema más preocupado por cerrar casos que por hacer justicia. Raymond Cole, con los hombros temblando, no podía creer lo que acababa de escuchar. Había esperado demasiado. Había llorado en silencio durante noches interminables. Había aprendido a no hacerse ilusiones para no morir de desilusión. Pero ahora, todo eso había quedado atrás. No por suerte, no por milagro, sino por la lealtad obstinada de una perra que no se resignó a olvidarlo. Tomás Guerrero, con lágrimas en los ojos, no solo se sintió aliviado, sino orgulloso. Sabía que había salvado una vida, pero también comprendía que lo que había ocurrido superaba cualquier lógica profesional. Había sido una lucha guiada por algo más poderoso que el derecho, algo que ningún libro enseñaba. La fidelidad de Honey había sido el faro que atrajo a todos los involucrados hacia una verdad que ya nadie buscaba. Cada paso en el caso había comenzado con aquella escena silenciosa en la sala de visitas, cuando una perra anciana se lanzó sobre su humano sin dudar, sin miedo, sin olvidar. Aquella imagen lo cambió todo. Fue lo que despertó la humanidad de un director de prisión, lo que empujó a una joven asistente a usar sus redes sociales, lo que movió miles de corazones a compartir, a protestar, a exigir. Fue, sin exagerar, el latido de un lazo puro lo que encendió el motor de la justicia real. Afuera, cuando Ray cruzó las puertas del tribunal y vio a Honey, el mundo entero fue testigo de una escena que no parecía de este mundo. Ella no corrió como un animal común, corrió como si cada segundo sin él hubiese sido una cuenta regresiva. Saltó con fuerza, se estrelló contra su pecho y gimió entre lamidos como si intentara decirle que ya nunca más lo dejaría solo. Él la sostuvo con los brazos temblorosos y se derrumbó sobre sus rodillas, abrazándola como si intentara recuperar todos los años que les fueron robados. Fue una escena que desbordó las redes sociales y los medios, pero más allá del ruido mediático, fue una explosión de amor que nadie en esa calle olvidaría jamás. En ese abrazo no había rabia, ni rencor, solo perdón, alivio y el reconocimiento profundo de que, en el fondo, sobrevivieron gracias a lo que sentían el uno por el otro. Los días siguientes estuvieron llenos de solicitudes, entrevistas, homenajes. Organizaciones por los derechos de los presos lo contactaron. Universidades querían que contara su historia. Editoriales le ofrecieron contratos. Pero Ray lo rechazó casi todo. Solo aceptó una entrevista en la cual dejó claro que no era un héroe ni una víctima buscando fama. Solo era un hombre común al que le arrebataron la vida y que fue salvado por el amor más puro que jamás conoció. Aceptó un ofrecimiento, una pequeña casa en el campo, amueblada por completo gracias a donaciones anónimas. Fue allí donde se instaló con Honey, lejos del ruido, cerca de la paz. Por primera vez en más de una década, durmió con una ventana abierta, sin barrotes, sin luces encendidas las 24 horas. Se despertó con el sonido del viento y no con el ruido metálico de las puertas de celda. Honey dormía a los pies de su cama, tranquila, con una expresión en el rostro que decía, ya estamos en casa. Cada tarde, Ray se sentaba en el porche con un cuaderno. Había empezado a escribir un libro, no como denuncia, sino como testimonio de amor. Lo tituló La perra que me salvó. En él relataba cómo conoció a Honey, cómo fue su vida juntos antes del arresto, cómo fue cada noche en prisión con el recuerdo de su mirada, y cómo aquel instante de reencuentro le había devuelto algo que creía perdido para siempre: la esperanza. Escribía no para el mundo, sino para ella, como una forma de agradecerle, como una forma de inmortalizarla. Decía que si algún día moría, quería que todos supieran que no fue una apelación legal ni un abogado brillante lo que lo salvó, sino un corazón fiel que lo esperó sin condiciones, sin preguntas, sin olvidar quién era en verdad. La historia de Ray y Honey fue usada en universidades como ejemplo de lo que el sistema judicial debe proteger.
Fue estudiada por legisladores que comenzaron a discutir nuevas medidas para impedir que condenas injustas llegaran tan lejos. Pero él no buscaba ser símbolo de nada. Solo quería vivir tranquilo, libre con su perra. Y eso hizo. Los últimos años de vida de Honey fueron vividos como un regalo. Paseaban juntos, dormían juntos, comían juntos. Y cuando ella empezó a debilitarse, Ray no se apartó ni un segundo. Una tarde, al sentirla respirar con dificultad, la sostuvo entre sus brazos. Le susurró gracias al oído y se quedó con ella hasta que su corazón dejó de latir. Lloró, sí, como nunca, pero no fue una despedida triste. Fue el cierre perfecto de una historia en la que, aunque el mundo le falló, el amor de una perra fue suficiente para redimirlo todo. Porque Honey no solo lo esperó, lo salvó, lo sostuvo y lo devolvió al lugar donde siempre debió estar. Libre, amado y humano.